de las cosas importantísimas de la iglesia, que es el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y una de las cosas que el Señor me puso en el corazón es acerca de la palabra profética. Dios dio dones a la iglesia y entre esos dones dio el don de la palabra profética. Es uno de los dones muy preciados por Dios. Pablo dice que debemos anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Claro, para poder profetizar tenemos que tener una vida personal activa con el Señor. Y ahí es cuando Dios puede poner palabras para bendecir a otra persona. Y puede ser un versículo bíblico, puede ser una amonestación. Pero claro, la palabra profética es lo único que en la Biblia nos autoriza que la juzguemos. Porque puede venir no del Espíritu Santo, sino de mis emociones. Tiene mucho que ver con las emociones. Pero esto no quiere decir, por el temor a las emociones, que no busquemos que Dios se mueva, porque la palabra dice que tenemos que profetizar. Dice, anhelo los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en Ezequiel, el capítulo 37, hay una situación que nos vendría bien tenerla como base para compartir la palabra de esta mañana. En el Ezequiel 37:1, vamos a leer varios versículos, dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasear entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y aquí es de vuelta esa relación personal cuando el Señor llena nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo también dice, sé llenos del Espíritu Santo. Cuando nuestras vidas están llenas, podemos dar palabra del Señor. Y hoy lo que el mundo necesita es escuchar palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, y yo les daré aliento y vida, ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga la carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán entonces. Sabrán que yo soy el Señor. Y tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven. De los cuatro vientos nos habla de una llenura total del Espíritu Santo. Y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado y no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel.
Cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor, y pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Aquí está hablando de una situación que nos toca vivir en este tiempo. El Señor estaba hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba alejado del Señor. El pueblo de Israel le daba las espaldas a Dios. Y por eso la vida espiritual se seca. Nuestra vida espiritual es algo que si no la cuidamos, se seca. Yo puedo estar lleno del Espíritu Santo hoy y mañana estar seco, que no siento nada. Por eso es que el creyente no vive por los sentimientos, sino por la fe. Necesitamos fe para creer que el Espíritu Santo está con nosotros y le sintamos o no, yo soy hijo de Dios. Yo creo en Él y yo tengo fe en su persona. Pero llega el momento, el pueblo de Israel se había secado tanto que el profeta le dice, míralos, ¿cómo está el pueblo de Israel? Y empezó a mostrarle huesos secos por todos lados y secos en gran manera. Hermanos, lo vemos en muchas congregaciones en este tiempo. Muchas congregaciones se han cerrado, otras se han apartado, tantos creyentes se han apartado por todo este problema del COVID. Y gracias a Dios, en otros lados, por lo menos en Argentina, muchos están buscando al Señor y las iglesias están siendo bendecidas y haciendo lo que hacía la iglesia primitiva. Como no podían congregarse, se reunían por las casas cuando eran perseguidos, y así están haciendo la mayoría de las iglesias en algunas partes, especialmente de América. Pero estamos viviendo en un mundo que está seco. Yo cuando miro lo que está pasando alrededor, cuando uno sale y ve tanto pecado, tanta inmoralidad, cuando uno mira los informativos, algunas veces me gusta poner el canal argentino, porque algunas veces escucho Dios mediante, o inclusive que Dios te bendiga, y en vez, aquí en Europa no vas a escuchar una palabra de Dios en ningún canal de televisión, ni por casualidad, porque han sacado a Dios de su noticia, tan súper secos. Y necesitamos nosotros esta relación personal con Dios para dar palabras de vida, para que la palabra llegue a los corazones. Pero para eso tenemos que tener una relación personal con el Espíritu Santo. Tiene que haber una comunión con el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes hablan en lenguas, pero si no hablan en lenguas, las lenguas es una manifestación del bautismo del Espíritu Santo, de una llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautismo es de llenura. Cuando uno se bautiza es tapado por las aguas y Dios espera que nos bauticemos. Por eso la iglesia va a tener un bautismo dentro de un tiempo, no sé cuándo, pero dentro de un tiempo tendremos un bautismo. Porque Dios quiere que estemos tapados por las aguas para demostrar que nosotros somos del Señor. Pero hay otro segundo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma control desde el interior de nuestro ser y nos comienza a hablar en otras lenguas. Y esas otras lenguas nosotros no las entendemos. Tu mente queda sin ningún fruto, pero tu espíritu se edifica. Y hermanos, necesitamos edificar nuestro espíritu. Uno de los presbíteros de Argentina nos decía en esta semana que por lo menos, hermanos, los que hablan en lenguas hablen 5 minutos por día, por lo menos, hablen en lenguas para edificar el espíritu. Necesitamos que el espíritu interior sea edificado y necesitamos buscar que Dios nos bautice con el Espíritu Santo.
Y no viene de un día o de dos, y las experiencias son muy distintas. Un hermano, era un hermano que decía muchas malas palabras, se convirtió y dijo, no voy a decir más malas palabras, pero tenía que pasar para llegar a su casa por las vías del tren. Y entonces se tropezó, y cuando se tropezó, él siempre insultaba, pero él dijo, gloria a Dios, y empezó a hablar en otras lenguas. Y ahí en el tropezón recibió el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo una tía, por 4 o 5 años estuvo orando para que Dios la llenara con el Espíritu Santo. Porque algunas veces Dios lo da cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Y mi tía Marta, que fue la madrina de nuestro casamiento, fue la que me llevó a mí al altar para que esta señora uniera su vida conmigo para toda la vida. Mirá que ya tenemos 51 pico de años. Gloria a Dios, que Dios la bendiga por aguantarme 51 años y medio. Y ella dijo, bueno, ahora, Señor, le dijo, mira, no voy a buscar más el Espíritu Santo, voy a orar para estar contigo. Y cuando quiso orar, empezó a hablar en lenguas. Y fue llena del poder del Espíritu Santo. Necesitamos reforzar nuestra vida espiritual, especialmente los que hablan en lenguas, hablando en lenguas. Los que no hablan en lenguas, pídanle al Señor que los bautice. Señor, yo quiero que me bautice con el Espíritu Santo. De distintas maneras, yo oré muchos años, yo tuve 2 años orando por bautismo del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que un domingo a la mañana nos juntamos para orar y yo le pedí al Señor que me bautizara con el Espíritu Santo. Y la iglesia estaba en mi casa, teníamos un patio grande, lo habíamos agrandado y había un charco así debajo del banco donde yo estaba orando, porque estuve llorando, clamando. Y me fui a lavar la cara, porque ya iba a empezar la hora del culto. Y le dije, Señor, estoy cansado, quiero hablar en otras lenguas. Así que fui al banco a sentarme ya porque era para el culto. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, puedo edificarme hablando en otras lenguas. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos, el capítulo 2, verso 17, hablando de los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, darán palabra de Dios. ¿Qué quiere decir profetizar? Es dar palabra con el respaldo del Espíritu Santo. Porque algunas veces damos palabras que son sanas y que son bíblicas, pero no tienen esa fuerza espiritual. Y cuando uno profetiza, tiene esa fuerza que viene del Espíritu Santo. Algunas veces es un versículo, algunas veces es una palabra. Yo me acuerdo una de las palabras proféticas más raras que me pasó a mí. Fue hace unos años. Teníamos una chica que estaba entre me quedo y me voy, me quedo y me voy. Y yo estaba orando por ella porque ella estaba ahí, era sorda de un oído. Así que ella, cuando no quería escuchar nada, se acostaba porque hablábamos tirados en el suelo. Entonces ella se tapaba el oído con la mano y dejaba el oído libre, que no oía, así que lo que le dijeran no le podía hacer nada. Y el Señor me dice, dile que se tire a la pileta. Dije, uy, qué palabra rara, ¿no? Así que, como yo la conocía, le moví un poco la cabeza y le dice, el Señor dice que te tires a la piscina, a la pileta. Y empezó a llorar.
¿Saben? Ella estaba en su corazón diciendo, hoy es el día. O me tiro a la pileta, o sea, me meto en la iglesia con todo, o me voy al mundo. Así que hoy es mi día. Y mire esa palabra, tírate a la pileta, fue la palabra que ella necesitaba en ese momento. Por eso necesitamos dar esa palabra de Dios que viene con la fuerza del Espíritu Santo. Creer en la palabra de Dios. Miren, y sigue diciendo, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y escúcheme bien, ¿para cuándo es toda esta promesa? Esto es hasta el día grande y manifiesto del Señor. Yo lo estoy esperando, porque ese es el día de la venida del Señor. Hasta ese día necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y necesitamos profetizar. Por eso, si a usted, Dios le da una palabra en su corazón, compártalo con el pastor, con las pastoras, para que, si la palabra es media rara, si la palabra es de edificación, un verso bíblico, lo puedes dar con total libertad. Pero si la palabra es un poco rara, tenemos que cuidar porque muchas veces la palabra puede venir con alguna advertencia, pero viene mezclada con, por ejemplo, el espíritu de ciencia, de discernimiento, que puede ser que discierna lo que está pasando. Y hay hermanos que tienen ese don. Nosotros le tenemos que hablar a una hermana que tenía ese don y que, claro, el Señor le decía cosas, le decía pecados, y esta hermana lo decía públicamente y retaba a la gente públicamente. Y no, eso no, aunque era una profeta y conocida, le dijimos, perdónenos, pero cuando usted siente una palabra de esas, consúltela con el pastor y dígaselo al oído a la persona indicada, porque el Señor no avergüenza a nadie. El Señor es un Dios de orden y un Dios de amor. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, esto es para todo el periodo de la iglesia. ¿Cuándo comenzó? En Hechos. ¿Cuándo va a terminar? Cuando venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo ese tiempo, en todo ese tiempo, necesitamos, hermanos, tener una relación personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar las personas de Jesús. Y cuando tú vas con oración y vas a la palabra de Dios, ¿no te pasa que algún versículo que lo has leído 20 veces te salta y habla a tu corazón? Pues eso porque el Espíritu Santo trae revelación. Y no solamente es la lectura, más la revelación del Espíritu, que fue el que escribió la palabra. Y por eso lo necesitamos hasta que venga el Señor. También el apóstol Pablo nos habla acerca de los dones espirituales. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 12. Del versículo 7, para no usar mucho tiempo, porque después tenemos el otro culto. Dice, a cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. En la otra versión dice para edificación de la iglesia. Aquí dice para el bien de los demás, es otra versión. A cada uno le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por el mismo Espíritu dones para sanar los enfermos, y a otros poderes milagrosos, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a todos interpretar lenguas. Todo esto lo hace el mismo Espíritu,
quien reparte a cada uno según Él lo determina. Todo esto, el Espíritu Santo da estos dones para edificar la iglesia. La iglesia necesita ser edificada y necesitamos que los dones se manifiesten. Pero hermanos, algunas veces esperamos que los dones solo lo tienen que tener los pastores. Los pastores, no, hermano, los dones para todos. Yo tenía en la iglesia, cuando una vez yo era joven, porque una vez fui joven, pero era joven pastor, tenía 19 años. Y fui a una iglesia, y uno de los primeros que se convirtió se llamaba Marcheta. Marcheta vino a la iglesia, prácticamente no podía andar, tenía problemas en los huesos, y oramos por él, y el Señor lo sanó a Marcheta. Y él tenía una fe, y era un hombre de oración. Él y su mujer, Chela, era igual. Dios hizo un milagro con ellos porque Chela tenía la matriz infantil, no podía tener hijos. Y Dios le dio un hijo. Y Dios lo sanó de su enfermedad. Y era un matrimonio ahí. Ahora, un día le dije a Marcheta que pasara a la plataforma, que diera un testimonio. Y no pudo, porque se puso a llorar, no pudo decir nada. Nunca pasó a la plataforma, nunca predicó, nunca dijo algo desde la plataforma. Pero era un hombre que yo había orado por algunos enfermos y que no se sanaban, yo le decía, Marcheta, orá por ellos. Y se sanaban. Me acuerdo de una mujer, vino a la iglesia y bueno, era un espectáculo porque vestía muy exageradamente y se convierte. Y me dice, pastor, yo tengo un problema. Tengo un amante y no lo puedo dejar. Con mi marido no nos llevamos bien. Y yo no puedo dejar al amante. Así que durante casi un mes venía a los cultos, lloraba todo el culto. Y siempre terminaba diciendo, pastor, no puedo vencer esto. Yo amo a ese amante y no puedo dejarlo. Yo le dije a Marcheta y a Chela, que eran un matrimonio de oración, le dije, miren, les dejo a esta hermana en manos de ustedes. Ustedes se encargan de ella. Marcheta tenía una camioneta, un Jeep, bastante viejo, y entonces le dijeron a esta hermana, te llevamos a tu casa. Así que la llevaron a la casa, que eran casi más de media hora de camino de la iglesia. ¿Qué pasó? Pero Marcheta y Chela oraron por ella. A la otra semana ella viene con una cara cambiada, vestida de una manera diferente, muy normal. Y dice, pastor, el Señor me ha liberado, me he reconciliado con mi marido, estamos bien. Y esa mujer y el marido, lo último que me enteré de ellos es que estaban pastoreando una congregación que ellos habían abierto en la zona donde ellos vivían. Y fueron hermanos que nunca, Chela era muy introvertida, no hablaba con nadie. Eso sí, saludaba y eso, pero había que saludarla para que ella saludara. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Roberto y Chela era un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Era tremendo. Yo me acuerdo que teníamos la casa bíblica y la casa bíblica era medio un reformatorio para jóvenes. Y cuando yo veía que había jóvenes que no andaban bien, yo les decía, Roberto, anda a orar. Y ahí iba Roberto y alguna vez él acompañaba a su mujer Chela. Y al poco tiempo uno veía que esos jóvenes estaban quebrantados, llorando. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Que seamos un pueblo lleno del Espíritu Santo y que pidamos dones. Y les voy a decir algo, hermanos.
¿Por qué la iglesia no tiene tantos dones? Porque los dones son para edificación de la iglesia. La Biblia dice que anhelemos los dones espirituales. Cuando habla de anhelar, es un deseo espiritual. Tener ese deseo espiritual de tener capacidad para bendecir a otros. Pero lo que pasa es que muchos ambicionan dones espirituales, porque quieren que los vean, que sepan que quieren ministerios. Lo que Dios quiere es buscar hombres y mujeres que quieran servirle, que quieran ser usados para bendición de otros. En Mateo 9, el Señor le habla a los discípulos, un versículo que es muy conocido, muy hablado. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que los mandó a orar. En el capítulo 10 los manda a ellos a predicar. Lo que quería el Señor para que ellos pudieran predicar es que ellos estuvieran en una relación personal con Dios sin una ambición personal, sino que quisieran ser usados por Dios para hacer su obra. Y esto es lo que Dios está queriendo remarcar en este tiempo para los hermanos de la congregación. Y por eso lo que más quiero es leer algunos versículos. En 1 Corintios 12, 28, dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y en esta expresión están los pastores, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones de sanar, cuando habla de hacer milagros, especialmente evangelistas, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar a enfermos, hablan todos lenguas, ¿acaso interpretan todos? Ustedes por su parte, aquí la palabra que dicen es una que no me gusta, ambicionen, pero la Biblia, la versión antigua dice anhelen los mejores dones. Ahora, le dice Pablo, les voy a mostrar un camino más excelente. Ahora, escúcheme bien. El versículo 31, que dice que anhelemos dones espirituales, que anhelemos los mejores dones, y después dice que nos va a mostrar un camino más excelente, que nos habla acerca del amor, que tenemos que hacerlo todo por amor. Desgraciadamente, la iglesia ha separado esta parte de la Escritura y entonces han dicho, lo que importa es el camino del amor. Es verdad, lo que importa tenemos que hacerlo todo por amor. No amor a nosotros mismos, sino amor a Dios y amor a los hermanos. Pero no quiere decir que la parte anterior, que dice que anhelemos los dones espirituales, es una parte inferior. Está diciendo, anhelen los dones espirituales, pero hágalo por amor. Lo que tienen que tener es dones para que se muevan por amor, que es lo que el Señor quiere. En el capítulo 14, verso 1 dice, empeñen en seguir el amor y anhelen los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. O sea, todos los dones, tenemos que anhelar todos los dones, pero tenemos que también anhelar el don de poder hablar palabra ungida del Señor. Palabra ungida del Señor. Hermano, necesitamos esa palabra ungida del Señor. Hoy no vamos a convencer a nadie con todos los argumentos teológicos que le demos. Los podemos convencer cuando la palabra esté respaldado por la unción y por la gracia del Señor y sea una palabra profética. Necesitamos que el Señor se mueva en esto. Versículo 4 dice,
El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Necesitamos edificarnos nosotros. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia, claro, porque es una palabra conocida que Dios pone para dar a otros. Y yo quisiese que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. O sea, las dos cosas son importantes para poder bendecir la iglesia y la obra del Señor. Es importante hablar en lenguas y es importante profetizar para la edificación de la iglesia. El verso 12 dice, por eso ustedes, ya que tanto anhelan dones espirituales, procuren que estos abunden para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir para edificación de la iglesia? Para que Dios bendiga a los hermanos de la congregación. Yo necesito ser una fuente de bendición. Dios quiere darme dones para que yo pueda bendecir a mis hermanos en la iglesia. Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para edificación. Tú sabes cuando hablas para edificación, ¿verdad? Cuando uno habla, ustedes no sé si lo conocen esas cosas, pero suele haber chismes en algún lugar, cuando críticas, quejas, eso no edifica. Todo lo que tienes que hablar tiene que ser para edificación, para bendición de los hermanos, y más cuando hablamos de los asuntos espirituales. Seguimos leyendo, versículo 24, dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, será reprendido y juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así se postrará ante Dios y adorará, exclamando, realmente Dios está con ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación. Todo esto debe hacerse para edificación de la iglesia. Dios quiere, la meta de Dios es que la iglesia sea edificado. Perdonen que el mensaje de hoy son más textos que otra cosa, pero quiero que lo tengan presente. Miren, en 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, orad sin cesar. Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del espíritu. Efesios 4, 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Hermanos, durante siglos la iglesia, el diablo engañó a la iglesia, diciéndole que los dones se habían acabado. No hay ningún versículo donde habla que los dones se acaban. Se acabarán cuando Cristo venga a la tierra por otra vez. Mientras los dones seguirán. Y unos minutos más para decirles algunas cosas. En la primera iglesia bautista de Buenos Aires, una iglesia con miles de miembros, iglesia muy grande, muchos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y claro, ellos no creen en el hablar en lenguas. Así que llamaron a un predicador, a un teólogo del seminario bautista, para que les hablara a la congregación, para decirle que el hablar en lengua era para el tiempo de los apóstoles. Así que este teólogo se para en la plataforma y cuando va a hablar a la congregación para decirle que las lenguas no eran para ahora, que el bautismo del Espíritu Santo era una cosa para la iglesia primitiva, porque ahora teníamos la Biblia, se olvidaba de lo que dice el señor Rice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Las dos cosas tienen que ir juntas. Y cuando este hermano quiso hablar, empezó a hablar en lengua. Y no podía parar de hablar en lengua. Y él quería hablar en castellano y no podía. Y al rato vino el pastor, vino como para decirle, ¿qué estás haciendo? Y empezó a hablar en lenguas. Y en un momento, media congregación estaba hablando en lenguas y glorificando a Dios. Dios está, hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder en hablar en lenguas. Hermanos, este es un dato que yo tengo de remar cuando yo tenía mucha relación con remar hace años atrás. A raíz de la operación del corazón última, no tuve más esa relación por el problema de que no puedo andar por muchos lados. El 70% de los jóvenes que quedan rehabilitados y que no vuelven más a la droga, 70%, son aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, me comentaba el pastor, es muy fácil que vuelvan a la droga. Pero los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo tienen una fuerza interior especial. Necesitamos, hermanos, necesitamos, vuelvo a repetir, Jesús le dice a los religiosos, yo no quiero ser religioso, quiero ser cristiano, quiero ser un seguidor de Cristo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo quiero seguir las Escrituras y quiero seguir el poder de Dios. Que el Espíritu Santo pueda llevarnos, guiarnos y bendecirnos como pueblo de Dios que somos.